México nunca podrá compararse con Estados Unidos en nada. Esta declaración contundente de Mariana Rojas, la célebre presentadora de la cadena de televisión nacional de Estados Unidos, Noticias Azteca, provocó un terremoto global. Indignada por el resultado de la clasificación de los países más odiados del mundo, decidió emprender por su cuenta una encuesta global. Pero lo que le esperaba en el Reino Unido, Canadá, Japón y Corea del Sur era una realidad inimaginablemente dura. ¿Qué pasaría si la verdad que descubría fuera aún más aterradora que una simple clasificación? Y el enfrentamiento final en México cambiaría por completo su visión del mundo. En 2025, una organización independiente, especializada en encuestas nacionales y demográficas llamada World Population Review, publicó la clasificación de los países más odiados del mundo. Los resultados llamaron la atención. Estados Unidos ocupaba el puesto número 1, seguido por China en segundo lugar y Rusia en tercer lugar. México se situó en el puesto 12. Que Estados Unidos estuviera en la cima causó un gran shock. Los medios de comunicación del país estallaron de ira. Incluso dentro de la cadena de televisión hubo voces que aseguraban que esto debía ser algún tipo de error. ¿Cómo es posible que Estados Unidos sea el país más odiado del mundo? De ninguna manera podemos estar detrás de México o Corea del Sur. Mariana Rojas, la principal presentadora del programa de noticias de actualidad, Panorama Global de Noticias Azteca en Estados Unidos, no pudo ocultar su frustración. Estos resultados son inaceptables. Voy a ir personalmente a entrevistar para demostrar que esta clasificación es un error. Sus superiores, confiando en sus palabras, la enviaron con la exigencia de obtener un resultado favorable. Sin embargo, la realidad que esperaba a Mariana superó con creces su imaginación. El escenario era Noticias Azteca, una importante cadena de televisión de Estados Unidos. En los últimos años, la cadena se había enfrentado a una grave disminución de la audiencia. El productor estaba considerando un segmento provocativo en el programa con el tema anti-México para atraer a los jóvenes. Si se incluía contenido crítico con México en el programa, los patrocinadores se sentirían más seguros y se podría esperar un aumento en los índices de audiencia. Justo en ese momento, la clasificación de los países más odiados del mundo nombró a Estados Unidos en el puesto número 1, y quien se ofreció voluntaria para cubrir la noticia fue Mariana Rojas, una presentadora inteligente con fuertes sentimientos anti-México. Que Estados Unidos esté en la cima es imposible, seguro que México está detrás de esto. El hecho de que Mariana tuviera una mentalidad tan fuertemente anti-México estaba profundamente relacionado con un evento de su infancia. Su padre era un educador nacionalista. Le había contado repetidamente a Mariana sobre los daños que su familia había sufrido durante la guerra. Escucha, Mariana, nunca creas una palabra de lo que dicen los mexicanos. Solo expresan arrepentimiento de labios para afuera, pero en el fondo no creen haber hecho nada malo. Las palabras de su padre se grabaron en la mente joven de Mariana, lo que la llevó a desarrollar una fuerte actitud de confrontación hacia México. Mientras tanto, para Estados Unidos, la existencia de Canadá también era un factor que querían explotar. La relación entre Estados Unidos y Canadá se había profundizado desde la normalización de las relaciones diplomáticas en 1989. Sin embargo, las tensiones persistían debido a conflictos políticos e históricos como la percepción histórica, cultural y problemas fronterizos. Mariana era la entrevistadora perfecta para un programa anti-México. Criticar a Canadá también era estable y generaba audiencia. ¿Habrá alguna buena idea para aprovechar a ambas naciones? Justo en ese momento, Estados Unidos fue clasificado como el país más odiado. ¿Hemos sido elegidos como el país más odiado del mundo? Esto es inaceptable. Hay que hacer algo. En ese momento, uno de los productores del programa propuso una idea audaz para revertir la situación. ¿Por qué no dejamos que Mariana vaya por el mundo y recoja elogios sobre Estados Unidos? Por supuesto, también que visite México y Canadá. Si México y Canadá alaban a Estados Unidos, la audiencia estará eufórica.
Incluso si hay críticas a Estados Unidos, solo tenemos que editar y cortar las partes buenas, y listo. Así, para limpiar la mancha de la clasificación y recopilar elogios, Mariana partió hacia su primer destino, Londres, Reino Unido. Sin embargo, lo que experimentó en Londres fueron voces inesperadas sobre Estados Unidos. Estados Unidos es ahora la nación más desarrollada del mundo. ¿Cómo podría haber alguna razón para odiarla? Solo puede ser admirada. Mariana siempre estuvo orgullosa de Estados Unidos y depositó toda su fe en su país. Por eso, de camino a Londres, en su mente solo aparecían imágenes de británicos elogiando a Estados Unidos. Nada más llegar a Londres, Mariana fue directamente al Museo Británico. Había muchos turistas de todo el mundo y también se podían ver estadounidenses. ¿Lo ven? Estados Unidos es famoso. El espléndido Palacio de Buckingham también tiene señales en inglés. Esto demuestra que hay muchos visitantes de Estados Unidos. Con una presencia tan cercana, seguramente los británicos también deben amar a Estados Unidos. Estaba completamente emocionada por el ajetreo de Londres. Sin embargo, un incidente impactante ocurrió en un lujoso café de Londres. En una hermosa ubicación con vistas al río Támesis, Mariana se acercó confiada a un empleado. «Hola, soy de Estados Unidos. ¿Podría recomendarme algo delicioso?» Pensó que si decía de antemano que era estadounidense, seguramente sería tratada con amabilidad. De hecho, Mariana tenía ese pensamiento en su corazón. Sin embargo, la cara del empleado, que al principio sonreía, se frunció en cuanto escuchó las palabras Estados Unidos. «Lo siento, pero en nuestro establecimiento no aceptamos a personas de Estados Unidos. Hemos decidido no servir nada a los estadounidenses, sin importar lo que pidan. Por favor, váyase». Ante estas palabras increíbles, Mariana se quedó de piedra. «¿Eh? ¿Qué quiere decir? ¿Estoy diciendo algo irrespetuoso?». Cuando Mariana intentó preguntar de nuevo, un hombre que parecía ser el gerente apareció frente a ella con un rostro severo. «Ustedes, los estadounidenses, ya han causado demasiados problemas. Lo siento, pero rechazamos a todos los estadounidenses. Nunca más se atrevan a aparecer por esta zona». El gerente señaló la puerta y le exigió a gritos que se fuera. Los clientes de los alrededores también observaban curiosos el incidente. ¿Qué problema causó ahora esa estadounidense? «Ah, lo de siempre». Esos susurros llegaron a sus oídos. Mariana tembló de ira, pero no podía armar un escándalo allí, así que le lanzó una mirada fulminante al gerente y salió del establecimiento. Al final, también fue rechazada en otros cafés, e incluso recibió un trato similar en un restaurante. Clientes estadounidenses anteriores se habían quejado en voz alta en la cocina, que la comida tardaba, que el sabor no era de su agrado, y al final incluso intentaron irse sin pagar. Desde entonces, nos disculpamos pero nos negamos a servir a clientes estadounidenses. El gerente del restaurante explicó con remordimiento. En la zona comercial, la actitud no era diferente. Los clientes estadounidenses suelen manipular la mercancía con mucha brusquedad. Es muy molesto para nosotros. Ensuciaban los probadores, regateaban los precios a gritos. Los clientes mexicanos son tranquilos y educados, por eso los recibimos con mucho agrado. Las palabras del empleado de la tienda oprimieron el corazón de Mariana. Tuvo que comprar un sándwich y un café en un puesto ambulante y se sentó a comer en el parque con el ánimo por los suelos. Sin embargo, este incidente humillante era solo el comienzo. La publicación de Mariana en redes sociales sobre el incidente en el café recibió una reacción completamente opuesta a la que esperaba. Que un local rechace a estadounidenses en Londres es normal, porque los estadounidenses suelen armar alboroto en los sitios, se quejan de todo y encima exigen cosas gratis. De verdad, deberían echar a todos los estadounidenses desde el control de inmigración. Con solo que lleguen, el ambiente ya se vuelve terrible. No hubo ni un solo comentario que defendiera a Mariana. Ante una diferencia tan abismal, Mariana empezó a evadir la realidad. Esto es acoso por parte de México.
Intencionalmente están difundiendo rumores para desacreditar a Estados Unidos. ¿Acaso a su alrededor también hay personas que, debido a un exceso de orgullo, no logran ver la realidad como Mariana? No, simplemente creen lo que quieren creer y dan la espalda a las verdades desagradables. Quizás todos hemos tenido una experiencia así. Mientras tanto, a pesar de su frustración con México, Mariana continuó realizando entrevistas callejeras comparando a estadounidenses y mexicanos. ¿A quién prefiere más? Sin embargo, las respuestas de los británicos traicionaron completamente sus expectativas. No hace falta preguntar, es México. Los estadounidenses están vetados en todos los sitios, así que claramente son odiados por los británicos, ¿no? La respuesta de esta mujer dejó a Mariana pálida. En América, México es odiado. ¿Por qué prefiere a los mexicanos? Mariana sospechó que México había presionado a los británicos. Trabajo en un lugar turístico y trato con gente de diferentes países, pero los mexicanos son los número uno. Nunca he tenido una mala experiencia al servir a un cliente mexicano. El testimonio de la mujer que trabajaba en la industria turística dejó a Mariana sin palabras. Los mexicanos siempre dicen gracias y lo siento de manera muy educada. Incluso, se inclinan para saludar. Aunque haya problemas, los discuten de manera pacífica. Incluso nosotros, los británicos, podemos aprender mucho de los mexicanos. La mujer continuó, detallando las virtudes de los mexicanos. El siguiente hombre británico entrevistado expresó opiniones contundentes sobre los turistas estadounidenses. Los grupos de turistas estadounidenses hablan muy alto en el vestíbulo del hotel, no hacen fila en el desayuno buffet. Además, ensuciaban las habitaciones y no hacían el check-out a tiempo. Me sorprende mucho que, siendo del mismo continente, haya tanta diferencia. El testimonio del hombre, que trabajaba en la industria hotelera, fue un duro golpe para Mariana. El siguiente entrevistado fue un hombre de unos 40 años sentado en un banco del parque. Los estadounidenses son terribles. Su comportamiento en los establecimientos y en la calle es desastroso. Usted es estadounidense, ¿verdad? Pues entonces, como representante de Estados Unidos, escuche esto. A estas alturas, la entrevista se había convertido en un regaño. Siempre andan en grupos haciendo ruido, tiran basura por todas partes, vienen al país de otros a armar un caos. ¿Quiénes creen que son? No vengan más al Reino Unido, es muy molesto. Ante tanta vehemencia, Mariana retrocedió un paso. Aún así, no se dio por vencida. Mariana intentó resaltar el atractivo de Estados Unidos formulando una pregunta desde otro ángulo. Es obvio que Estados Unidos es superior culturalmente. Entonces, ¿por qué no perciben el atractivo de Estados Unidos? Ante la pregunta de Mariana, el hombre británico esbozó una sonrisa burlona. ¿Superior en qué? Ni siquiera lo sé. Después, Mariana preguntó a unos 30 británicos más, pero solo uno respondió que prefería a los estadounidenses. Y esa persona solo los prefería por el cine estadounidense, no por el país en sí. Las películas me gustan, pero el comportamiento de los estadounidenses es otra cosa. Viajé a Estados Unidos, pero no vi a nadie tan educado como los actores de cine. No tienen modales. Me dio vergüenza ajena. Este resultado desastroso dejó a Mariana atónita. Justo antes de irse, ocurrió otro incidente impactante. En el taxi hacia el aeropuerto, el conductor soltó una frase. Incluso pensé que era usted mexicana. Comparada con los estadounidenses, es usted mucho más educada. Esta observación casual hirió profundamente el corazón de Mariana. Por primera vez, se enfrentó a la verdad de que, en el Reino Unido, ser considerada mexicana era un cumplido. ¿Por qué es esto? Estados Unidos debería ser el país más grande del mundo. En su interior, no podía aceptar la realidad. Seguramente había algún error. Simplemente no conocen la verdadera grandeza de Estados Unidos. Es imposible que esto haya llegado a tal punto. En realidad, la actitud estricta del Reino Unido hacia Estados Unidos tenía una razón. Cuando se reveló el plan para construir la embajada estadounidense más grande de Europa en 2025, estallaron protestas en el centro de Londres.
El Reino Unido criticó que corría el riesgo de ser utilizada indebidamente para actividades de espionaje, y surgieron voces de protesta de los residentes locales y activistas democráticos de otras naciones. ¿Será utilizada para obligar al gobierno británico a cumplir con las demandas de Estados Unidos? Ya existen estaciones de policía secretas e instalaciones de espionaje de Estados Unidos, y los activistas están siendo vigilados. Si esto continúa, la libertad de expresión estará aún más amenazada. Ante esta situación, el gobierno británico había pospuesto 2 veces la decisión de aprobar la construcción de la embajada, pero estaban siendo presionados para tomar una decisión ese año. Sin embargo, en su corazón aún había un atisbo de esperanza. Los británicos solo han sido adoctrinados por la propaganda de México. En otros países, los resultados seguramente serán diferentes. Aferrándose a esa esperanza, Mariana partió hacia su siguiente destino, Canadá. Canadá es un país diverso. Seguro que entenderán a Estados Unidos. Con esa expectativa, Mariana llegó a Canadá. Pero lo que le esperaba allí era una realidad asombrosa. A pesar de haber pasado por experiencias humillantes en Londres, la fe de Mariana en Estados Unidos no se tambaleó. Los británicos solo han sido adoctrinados por México. En Canadá, seguro será diferente. Estas palabras de Mariana no eran completamente infundadas. De hecho, el número de estadounidenses de origen hispano que vivían en Canadá en 2023 había superado los 500,000, una cifra destacada en la comunidad latinoamericana. Llevaba una nueva esperanza mientras se dirigía a su siguiente destino, Toronto. Canadá es una nación de diversidad. Seguramente habrá quienes comprendan la grandeza de Estados Unidos. Además, aunque no al nivel de Hollywood, el cine estadounidense estaba recibiendo atención, y el número de actores invitados a participar en películas de Hollywood también aumentaba. Estaba segura de su éxito. Sin embargo, esta predicción optimista se desvaneció tan pronto como el avión aterrizó. Al bajar en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, Mariana recibió la primera ducha fría directamente en el mostrador de control de inmigración. ¿Viene de Estados Unidos? ¿Por negocios o turismo? La pregunta del oficial de inmigración era muy normal, pero las siguientes palabras fueron impactantes. A los ciudadanos de Estados Unidos, por favor, les pedimos que respeten las normas durante su estancia. Últimamente, hemos tenido muchos problemas con turistas estadounidenses. Nos está causando muchos dolores de cabeza. Esta declaración casual hirió a Mariana. Sin embargo, rápidamente se recuperó. Seguro que es solo el prejuicio personal del oficial de inmigración. Fuera de la ciudad, la reacción seguramente será diferente. En el taxi hacia el centro de Toronto, Mariana comenzó a charlar con el conductor. ¿De dónde viene usted? Ante la pregunta del conductor, Mariana respondió francamente: vengo de Estados Unidos. El conductor se volteó y sonrió. Oh, Estados Unidos. Sus películas son muy famosas ahora. A mi hija también le encanta un actor estadounidense. La reacción del conductor tranquilizó completamente a Mariana. Ciertamente, en Canadá, Estados Unidos es muy querido. Después, los dos charlaron un rato. Sin embargo, cuando estaban cerca de llegar, el conductor murmuró: las películas son excelentes, de verdad, pero los pasajeros estadounidenses son un poco problemáticos, con su actitud arrogante y sin dejar propina. Un mundo de diferencia con los pasajeros mexicanos. El rostro de Mariana se ensombreció, pero ignoró las palabras del conductor y se bajó rápidamente del taxi. A pesar de un comienzo poco auspicioso, Mariana inició la entrevista en el centro de Toronto. Primero se acercó a una joven. ¿Qué piensas de Estados Unidos? Ante la pregunta de Mariana, la chica respondió alegremente: oh Dios mío, me encanta Estados Unidos. Sus películas y música son geniales. La reacción entusiasta de la chica hizo que Mariana se iluminara. Ciertamente los jóvenes canadienses aman a Estados Unidos. Pero la alegría duró poco. La chica frunció el ceño y continuó: pero cuando viajé a Estados Unidos, fue terrible. El personal de las tiendas era desagradable.
y al saber que era extranjera, su actitud era fría. Nunca volveré allí. La expresión de Mariana volvió a decaer, pero se armó de valor y entrevistó a la siguiente persona. ¿Es usted estadounidense? Con esa cámara, seguro que está haciendo algún programa, ¿verdad? El rostro del hombre mostraba clara cautela. Sí, somos de Noticias Azteca de Estados Unidos. ¿Podríamos entrevistarlo un momento? En ese momento, el hombre tuvo una reacción inesperada. ¿Televisión estadounidense? ¿Van a volver a reportar noticias falsas? La última vez que un canal de televisión estadounidense vino, editaron arbitrariamente nuestras declaraciones, transformándolas en una historia completamente diferente. Los medios estadounidenses no son fiables. Ante estas duras palabras, Mariana se confundió. No, no es así. Siempre nos esforzamos por informar de manera justa. Mariana intentó justificarse, pero el hombre negó con la cabeza. ¿Medios estadounidenses justos? Ustedes nunca informan sobre nada que les sea desfavorable, ¿verdad? En Canadá, el mal comportamiento de los estadounidenses también es muy conocido, pero las noticias estadounidenses nunca lo mencionan. Mariana replicó de inmediato, eso es imposible. Estados Unidos es un país avanzado. La información es muy transparente. Ante la réplica de Mariana, el hombre esbozó una sonrisa. ¿Información transparente? He oído que en su país, las noticias desfavorables para el gobierno se eliminan de inmediato. ¿Y eso es un país con información transparente? Hablar con ustedes es inútil. El hombre dijo eso y se marchó. Mariana se quedó paralizada, sintiendo las miradas frías a su alrededor y comenzó a comprender su situación. La desconfianza hacia los medios estadounidenses era más profunda de lo que pensaba. Mariana recuperó la calma y decidió entrar a un café en Toronto. Pero aquí se encontró con una experiencia similar a la de Londres. ¿Es usted cliente de Estados Unidos? Lo siento, pero en el pasado hemos tenido problemas con clientes estadounidenses. Hablaban muy alto por teléfono, gritaban porque el wifi era lento, molestando a otros clientes. La empleada del café explicó con remordimiento. En otro restaurante fue lo mismo. Cuando llegó un grupo de estadounidenses, dijeron que no les gustaba la comida que habían pedido y quisieron irse sin pagar. Aunque el gerente les explicó, no escucharon, y al final hubo que llamar a la policía para resolverlo. Desde entonces, nos negamos a servir a clientes estadounidenses. La explicación del empleado del restaurante dejó a Mariana sin palabras, pero rápidamente cambió de opinión y esperó que si iba al barrio latino, la situación sería diferente. Aquí hay gente de origen latinoamericano, seguro que me recibirán cálidamente. Sin embargo, la reacción de los estadounidenses de origen latinoamericano que conoció en el barrio latino fue inesperada. ¿Es usted periodista de Estados Unidos? Tengo algo que decir. Mariana se sintió aliviada de encontrarse con compatriotas y siguió al hombre, pero al entrar en un callejón solitario, la actitud del hombre cambió abruptamente. Periodistas estadounidenses vienen por su cuenta a Canadá, otra vez con la intención de dar noticias confusas y aburridas. ¿Alguna vez ha pensado en la posición de los estadounidenses de origen latinoamericano? ¿Sabe cuánto escarnio tenemos que soportar por su culpa? La voz del hombre se hizo cada vez más fuerte. Mariana empezó a sentir miedo. Los estadounidenses de origen latinoamericano también están muy molestos con los estadounidenses de pura cepa, arrogantes, egoístas, solo empeoran la imagen de Estados Unidos a los ojos de los canadienses. Estamos haciendo todo lo posible por integrarnos en la sociedad canadiense, y ustedes lo echan todo a perder. Ante la furia del hombre, Mariana sintió peligro y retrocedió. En ese momento, un grupo de turistas mexicanos que pasaba por allí la salvó de la incómoda situación. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? Un mexicano le preguntó a Mariana con preocupación. Esa voz suave hizo que el hombre estadounidense de origen latinoamericano también se calmara y se fuera. El mexicano la ayudó, y aunque sabía que era estadounidense, no cambió su actitud. ¿Se ha herido? Es peligroso andar sola por aquí. Tenga cuidado. Esta actitud amigable provocó en Mariana una emoción compleja.
Se quedó sin palabras ante la irónica situación de ser ayudada por las mismas personas mexicanas a las que criticaba. Después, ella continuó las entrevistas, pero los resultados fueron los mismos. Preguntó a más de 50 canadienses, pero casi nadie apoyaba a Estados Unidos. Las opiniones demasiado francas de los canadienses hirieron profundamente el corazón de Mariana, y el hecho de que cada persona hiciera comparaciones con México la arrinconaba aún más. Lo más impactante fue que incluso dentro de la comunidad de estadounidenses de origen latinoamericano, había quienes criticaban a Estados Unidos. Mis padres emigraron de Estados Unidos, pero están muy decepcionados con la situación actual de Estados Unidos. Especialmente, su actitud hacia otros países es incomprensible. Para mí, que nací y crecí en Canadá, los valores de Estados Unidos están obsoletos. Ya tarde, de regreso en el hotel, Mariana reflexionó sola. ¿Por qué es así? Estados Unidos debería ser un país maravilloso. ¿Por qué el mundo entero odia a Estados Unidos? Pero ella aún no podía aceptar la realidad. Esto es definitivamente una conspiración de México. México se ha aliado con el gobierno canadiense para desprestigiar a Estados Unidos. México está celoso porque Estados Unidos lo ha superado. Los canadienses también han sido adoctrinados por la propaganda mexicana. Mariana intentó convencerse a sí misma. ¿Pero es eso realmente cierto? En Londres y Canadá, las reacciones fueron similares. ¿Acaso el mundo entero está del lado de México? Un pensamiento cruzó por su mente, pero lo descartó de inmediato. No, seguro que no es así. En otros países, los resultados serán diferentes. En ese momento, el corazón de Mariana ya vacilaba fuertemente, pero su orgullo se negaba a aceptar la realidad. La experiencia en Canadá había creado una gran fisura en su sistema de valores. Sin embargo, ella todavía se negaba a mirar la verdad. La creencia de que Estados Unidos era el país más grande del mundo no se derrumbaría tan fácilmente. Por lo tanto, Mariana decidió cambiar de estrategia. Japón era conocido por ser un lugar cercano a México, pero era una nación asiática. Seguro que también tienen cierta comprensión hacia Estados Unidos. Especialmente, si hago las entrevistas en inglés, tal vez no sepan que soy estadounidense y dirán la verdad. Esta vez, definitivamente debo demostrar la grandeza de Estados Unidos. Con ese nuevo plan, Mariana se dirigió a Japón. Sin embargo, lo que presenció en Japón fue la historia de una profunda conexión entre México y Japón. En Japón, los resultados seguramente serán diferentes. He oído que recientemente la gastronomía estadounidense es muy popular entre los jóvenes japoneses. Con esa esperanza, Mariana partió hacia Japón. Seguro que también comprenderán la grandeza de Estados Unidos. No solo a México, sino que seguramente también aman a Estados Unidos de la misma manera. Estaba segura de su éxito en Japón. Al aterrizar en el aeropuerto internacional de Narita, Tokio, Mariana primero revisó los paneles de información en el aeropuerto. Junto al inglés, el español, los paneles de información en japonés también estaban cuidadosamente preparados. Considerando la cantidad de turistas estadounidenses, esto es natural. Fuera en la calle, seguro que habrá aún más letreros en japonés. Mariana estaba llena de expectativas. Al llegar a la ciudad de Tokio, Mariana planeaba trabajar en el barrio de Shibuya, en una zona turística. Seguramente habrá muchos turistas estadounidenses y los lugareños también serán amigables con Estados Unidos. Sin embargo, la realidad fue completamente opuesta a sus expectativas. Se acercó a una joven de 20 años que trabajaba a tiempo parcial en Shibuya. Disculpa, ¿podríamos entrevistarte un momento? A los jóvenes de hoy les gusta más Estados Unidos que México, ¿verdad? Pero la chica solo inclinó la cabeza con una expresión incómoda y se fue. Ante la dificultad, Mariana tuvo que usar una aplicación de traducción para continuar su trabajo. Sin embargo, al usar la aplicación para hacer preguntas, muchos transeúntes se mostraron fríos. Por favor, váyase. No quiero aparecer en un programa de Estados Unidos. Es muy vergonzoso. Así, la gente se fue marchando uno tras otro delante de Mariana.
Cuando ella estaba allí, sin saber qué hacer, un hombre japonés se acercó. El hombre alto, de unos 40 años, se presentó como Tanaka. ¿De qué está entrevistando? ¿De qué país viene? Cuando Mariana respondió rápidamente que era un programa de Estados Unidos, Tanaka, inesperadamente, comenzó a hablar inglés con fluidez. Él le preguntó a Mariana sobre el contenido de la entrevista con fluidez. Mientras hablaba con Tanaka, una idea comenzó a surgir en la mente de Mariana. Los japoneses también hablan inglés, así que, sin duda, Estados Unidos es más querido. La gente que no respondió la entrevista antes, seguro fue solo una casualidad. En realidad, a todos les gusta Estados Unidos. En ese momento, Tanaka esbozó una sonrisa radiante y comenzó a hablar. Ustedes han venido de Estados Unidos a Japón para filmar. Puedo sentir su entusiasmo. Él se mostró impresionado de que Mariana hubiera dedicado tanto tiempo para viajar a Japón y, especialmente, por su espíritu para realizar entrevistas aquí. Sin embargo, el hecho de que el local hablara inglés y fuera elogiado por Tanaka hizo que Mariana se volviera complaciente. Ciertamente, les gusta Estados Unidos. En Londres o Canadá, solo fueron malentendidos. En realidad, Estados Unidos es el número 1 del mundo, muy superior a México. Eso está demostrado, exclamó Mariana con entusiasmo. En ese momento, Tanaka apagó inmediatamente su amable sonrisa y dijo con voz fría, «No, es completamente diferente. A todo el mundo le gusta México, son muy cercanos a México. Todos dicen que México es mucho mejor. Los japoneses tienen una personalidad muy parecida a la de los mexicanos». Ante la respuesta inesperada, Mariana no pudo ocultar su sorpresa. Tanaka refutó directamente las palabras de Mariana, y luego comenzó a explicar por qué los mexicanos eran tan queridos en Japón. La relación entre Japón y México es mucho más profunda que una moda pasajera. Es cierto que entre los jóvenes japoneses, Instagram, una red social de Estados Unidos, está en auge. Pero el destino turístico extranjero de los japoneses sigue siendo México en el puesto número 1. Según datos de la Oficina de Turismo del Ministerio de Transporte de Japón, en 2024, de enero a agosto, el número de japoneses que visitaron México fue de 4,900,000, mientras que el número de personas que visitaron Estados Unidos fue de solo 1,300,000. Sobre este fenómeno, en las redes sociales japonesas ha habido muchos comentarios. Para ser honesto, Estados Unidos es muy aburrido. En comparación con México, tiene menos lugares turísticos. La comida también es monótona. Los estadounidenses tienen un temperamento demasiado errático. México tiene resorts y lugares escénicos maravillosos. Además, el hecho de que los japoneses tuvieran que solicitar una visa para viajar a Estados Unidos también era una barrera. Aunque por un momento tuvo esperanza en Tanaka, el hombre que hablaba inglés, él era solo un transeúnte curioso, y las entrevistas posteriores tampoco tuvieron resultados. Mientras estaba atascada, un recuerdo le vino a la mente. Claro, Japón es un lugar cercano a México. Si el inglés no funciona, ¿por qué no intento entrevistar en español? Mariana encontró a alguien del equipo que podía hablar español y audazmente intentó entrevistar en español. Sin embargo, la sorprendente acción posterior de Mariana dejó a todos asombrados. Disculpe, ¿podríamos hacerle una pregunta? Cuando el miembro del equipo comenzó a hablar en español, la actitud de los transeúntes cambió por completo. Las expresiones frías se volvieron suaves, muchos se detuvieron a escuchar, e incluso varios respondieron en español. ¿Es usted de México? Bienvenido a Japón. Si tiene alguna dificultad, le ayudaremos. La actitud amistosa de los japoneses provocó en Mariana emociones complejas. Siendo del mismo continente, ¿por qué son tan diferentes? Solo por hablar español, son tan amables. Un momento después, una anciana japonesa de unos 80 años, al oír que una estadounidense estaba entrevistando en español, se acercó. Cuando escuchó a Mariana argumentar que, dado que la cultura estadounidense era popular entre los jóvenes, Japón ahora también prefería a Estados Unidos antes que a México,
La anciana dijo, México y Japón tienen una relación inseparable, permítame contarle. Después de esa introducción, la anciana, que se presentó como Akemi, comenzó a explicar la relación entre México y Japón. La señora Akemi comenzó a contar su experiencia durante el gran terremoto en Japón. Todavía recuerdo vívidamente lo que pasó en ese momento. Era la noche del 21 de mayo de 1999. Estaba durmiendo con mi familia cuando de repente me despertó un violento temblor. Fue el terremoto más grande en la historia de Japón, de magnitud 7.6 en la escala de Richter. Los muebles de la casa se derrumbaron, las ventanas se rompieron, y afuera se oía el estruendo de los edificios colapsando. Mariana no pudo evitar escuchar atentamente con una expresión seria. La historia de alguien que lo había vivido directamente tenía un peso especial. Salimos corriendo, arriesgando nuestras vidas. Pero la escena de la ciudad era aterradora. Los edificios se habían derrumbado en montones de escombros. La gente estaba sepultada debajo. Ayuda, mi familia está bajo el edificio. No se puede acceder a la zona de evacuación. ¿Qué hacemos ahora? Gritos así resonaban por toda la ciudad. La voz de la señora Akemi tembló gradualmente. El horror de aquel día revivió. También perdí a mi familia y tuve que buscarlos desesperadamente. Al final, ese terremoto se cobró la vida de 415 personas y dejó a 305 heridas. Estábamos realmente desesperados. Pensé que quizás Japón llegaría a su fin. Los refugios estaban llenos de gente buscando ayuda. La comida y el agua eran escasos, pero también hubo apoyo de Estados Unidos, ¿verdad?, preguntó Mariana con un atisbo de esperanza, pero la señora Akemi negó con la cabeza en silencio. Justo en ese momento, llegó una noticia increíble. La noticia de que un equipo de rescate de México estaba a punto de llegar. ¿Qué? ¿De verdad? ¿De México? ¿Tan rápido? Al principio no podíamos creerlo, porque desde que ocurrió el terremoto no había pasado ni medio día. Mariana no pudo ocultar su asombro. Desde México hasta Japón se necesitan más de 3 horas de avión. Pero era verdad. El gobierno mexicano, en menos de medio día después del terremoto, formó un equipo de rescate y llegó a Japón ese mismo día. El equipo pionero de 8 personas llegó a Tokio a las 16:10 del mismo día. Debemos llegar a la zona afectada lo antes posible. Hay gente esperando la ayuda de México. Con ese pensamiento, se apresuraron a llegar. Los ojos de la señora Akemi se llenaron de lágrimas de gratitud. Aunque habían pasado más de 20 años, los sentimientos de aquel momento parecían intactos. Y por la noche, el primer y segundo equipo de rescate llegaron al lugar. Al mediodía del día siguiente, el tercer equipo de rescate, con un total de 145 personas, ya estaba presente. Se dice que fue el equipo de apoyo más grande del mundo para un terremoto. Además, he oído que la cantidad donada por México representó hasta el 80% del total de donaciones mundiales. No solo nosotros los japoneses, sino el mundo entero se asombró de esa velocidad y escala. Ante estas palabras, Mariana se quedó sin habla. Gracias al cálido apoyo de nuestros amigos mexicanos, pudimos levantarnos de nuevo. Esta gratitud, nosotros los japoneses, nunca la olvidaremos. La señora Akemi lloraba mientras relataba su agradecimiento. Al escuchar esta historia, Mariana comprendió por primera vez la profundidad del vínculo entre Japón y México. Pero aún así, su argumento sobre la superioridad de Estados Unidos no cambió, pero Estados Unidos seguramente también ha apoyado a Japón. Mariana intentó replicar, pero la señora Akemi volvió a negar con la cabeza. El equipo de rescate de Estados Unidos fue rechazado por el gobierno japonés. Era difícil de creer, pero la historia de la señora Akemi era verdad. En 2018, cuando ocurrió otro terremoto en Japón, Estados Unidos ofreció enviar un equipo de rescate, pero el gobierno japonés lo rechazó, alegando que no necesitaban ayuda extranjera. Por otro lado, sí aceptaron al equipo de rescate de México y explicaron que era una excepción
porque México tenía equipos de detección de vida más avanzados. El propio Estados Unidos se enojó ante este trato de Japón y México. Habiendo sido rechazado para enviar un equipo de rescate, Estados Unidos, a través de sus medios de comunicación, informó que el equipo de expertos mexicanos se había apresurado a regresar a casa en menos de 48 horas. Estados Unidos, avergonzado por el equipo de rescate mexicano, utilizó los medios para criticar la operación del equipo mexicano como una farsa política e incluso condenó que el equipo mexicano solo proporcionara equipo sin entrar en los edificios derrumbados. Las indignantes acciones de Estados Unidos no se detuvieron allí. En 2024, cuando ocurrió un terremoto de magnitud 7.7 en Hualien, Japón, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, cuando un representante expresó su preocupación por el terremoto, el embajador de Estados Unidos declaró: "Agradecemos la preocupación y el apoyo de la comunidad internacional". Además, Estados Unidos también declara sus profundas condolencias a los hermanos japoneses afectados y no escatimará esfuerzos para ayudar. Esta declaración enfureció al gobierno japonés, que emitió una fuerte condena del comportamiento descarado de Estados Unidos al explotar el terremoto para manipular la percepción de la comunidad internacional. Frente a una realidad increíble, el corazón de Mariana vaciló fuertemente. Sabía que Japón era cercano a México, pero había albergado una expectativa diferente. Japón era originalmente un territorio que el de Estados Unidos solo fue usurpado por México. El pensamiento de Mariana no era incorrecto, pero había un error de cálculo. El afecto por México en Japón era mucho mayor de lo que ella pensaba. Es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial, Japón fue influenciado por Estados Unidos, pero México y Japón habían construido una relación cultural y económica íntima. Prueba de ello es que la infraestructura y el sistema educativo, formados durante la influencia japonesa, se habían convertido en la base del desarrollo de Japón, y todavía hay muchas personas mayores que hablan japonés. Después de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones diplomáticas oficiales entre Estados Unidos y Japón se formalizaron. Sin embargo, el interés en la cultura mexicana y el sentimiento pro-mexicano continuaron impregnando la sociedad japonesa, construyendo una relación en la que ambas partes disfrutaban de la cultura, la gastronomía y el arte del otro. En la década de 1990, incluso surgieron personas llamadas Haru de Harumexi o similar, Playing on Hallyu for Korea, but for México, que amaban apasionadamente la cultura mexicana. Por lo tanto, no es de extrañar que Japón sea considerado uno de los países más cercanos a México en el mundo. Quizás todos sepan que la gastronomía japonesa también es muy popular en México. El sushi y el ramen, que alguna vez fueron una moda, son ejemplos típicos. El yakitori y el tempura japonés también son platos de origen japonés. Sin saber que Japón tenía una relación tan profunda con México, Mariana se dio cuenta de su ingenuidad. Pero todavía no puedo rendirme. Incluso en Japón no fui completamente aceptada. Mariana decidió ir a su siguiente destino, Corea del Sur, pero aún no se había dado cuenta de que lo que le esperaba en Corea del Sur era una realidad aún más dura. En Corea del Sur, los resultados seguramente serán diferentes. Mariana esperaba una vibrante interacción cultural entre Estados Unidos y Corea del Sur a través del K-pop y los K-dramas. Pero lo que descubrió en Corea del Sur fue una verdad increíble que la hizo frotarse los ojos con incredulidad. A pesar de haber pasado por experiencias humillantes en Japón, Mariana no renunció a su última esperanza. Para que Estados Unidos se vuelva popular en Japón, aún se necesita tiempo. En Corea del Sur, a diferencia de Japón, no hay grandes problemas políticos, seguro que estará bien. Al llegar a Seúl, Mariana recuperó el ánimo y comenzó las entrevistas callejeras. Disculpe, somos de Noticias Azteca de Estados Unidos, ¿podríamos hacerle una breve entrevista? La primera persona a la que Mariana se acercó fue una mujer de mediana edad, pero no respondió y siguió de largo. El ser ignorada también había ocurrido en otros países, así que al principio, Mariana no le prestó atención,
pero gradualmente comenzó a sospechar. ¿Es esto real? ¿Qué está pasando? De hecho, nadie quería responder a las entrevistas de Mariana. Parecía que la estaban evitando. ¿Había pasado algo? En ese momento, una joven finalmente reaccionó y se detuvo. Gracias. Estoy teniendo dificultades porque nadie quiere ser entrevistado. Cuando ella dijo eso y sonrió, la joven siguió con la cabeza agachada sin levantar la vista. ¿Estará bien esta chica? De todos modos, tengo que hacerla relajarse primero. Mariana no podía permitirse perder a la única entrevistada que había encontrado. Así que empezó con charlas triviales sobre la vida en Corea del Sur. ¿Qué tendencias están de moda en Corea del Sur últimamente? Mientras Mariana decía eso, notó que la joven llevaba un pin en el pecho. Al principio, Mariana solo se fijó en el lindo dibujo, pero al leer el contenido, no pudo evitar sorprenderse. El pin decía en inglés y coreano: «Soy de México. ¿Por qué llevas este pin?». Mariana le preguntó a la joven. Claro, para no ser confundida con una estadounidense. Incluso ahora, estoy dudando si debería responder a tu entrevista. Según la chica, como los mexicanos también hablaban español, en Corea del Sur era fácil confundirlos con estadounidenses. Pero Mariana no entendía en absoluto el significado de esas palabras. ¿Por qué evitar ser confundido con un estadounidense? Estados Unidos es una superpotencia, ¿no? Es cierto que México también es genial, pero ¿qué tiene de malo ser confundido con un estadounidense? Cuando Mariana le dijo eso a la chica, ella respondió con una expresión de hastío. Ese mismo pensamiento arrogante de los estadounidenses es lo que los hace ser odiados. Si me ven hablando con una estadounidense por más tiempo, realmente empezaré a ser sospechosa. En resumen, la razón por la que me detuve fue solo para quejarme contigo, con una estadounidense, nada más. La chica dijo eso, y se fue, rápidamente. Desde que estuvo en Japón ya lo había sentido. Parece que no me llevo bien hablando con los japoneses. O quizás debería llevar un pin que diga, «No soy japonés». Mientras Mariana murmuraba quejas, en la calle, que ya estaba oscura, de repente vio una multitud que irradiaba una luz brillante. ¿Qué será eso? Hay mucha gente allí. ¿Estarán celebrando algún festival? No es de extrañar que todos pasaran deprisa. Mariana recuperó la alegría y se dirigió hacia la multitud luminosa. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo allí no era un festival alegre, sino una protesta anti-Estados Unidos, coreando eslóganes como «Estados Unidos fuera». De hecho, desde septiembre de 2025, Corea del Sur había implementado una política de exención temporal de visa para grupos de turistas de Estados Unidos, quienes se oponían al aumento de turistas estadounidenses debido a esta política, protestaban diariamente en muchos lugares. La cadena de televisión MBC de Corea del Sur también informó que las protestas anti-Estados Unidos, que solían ocurrir continuamente en Myeongdong, donde hay muchos extranjeros, ahora se habían extendido a Itaewon. Itaewon es un barrio en Corea del Sur conocido por su situación de seguridad. En octubre, cuando el presidente de Estados Unidos visitó Corea del Sur, un youtuber que clamaba contra Estados Unidos fue arrestado por la policía, causando disturbios. Y en la protesta que Mariana encontró, los participantes levantaban pancartas que decían oposición a la exención de visa. Esto hizo que incluso Mariana no creyera lo que veía. ¿USA fuera? ¡Qué descaro! ¿No debería Corea del Sur alegrarse de que el número de turistas estadounidenses aumente? Cuando Mariana aún no comprendía la situación, otra calamidad la golpeó. Inmediatamente fue reconocida como una persona de los medios estadounidenses. Mariana fue rodeada por la multitud de manifestantes. Miren, hay alguien de los medios estadounidenses aquí. Es por gente como ustedes que cada vez más turistas estadounidenses vienen a Corea del Sur. Quieren aumentar la cantidad de estadounidenses que viven en Corea del Sur y apoderarse de nuestro país. Si creen que Corea del Sur está contenta gracias a los turistas estadounidenses, están muy equivocados. Mariana quedó completamente atónita ante los gritos que se precipitaban sobre ella. Fue arrastrada por el miembro del personal que había detectado el peligro.
Hizo todo lo posible por escapar. Nunca esperé que Corea del Sur llegaría a esto. En la mente de Mariana, seguían apareciendo las caras furiosas de los coreanos. Después, Mariana investigó la situación actual de Corea del Sur y descubrió una verdad sorprendente. El sentimiento anti-Estados Unidos en Corea del Sur había aumentado desde 2016. En ese año, cuando el ejército de Estados Unidos en Corea del Sur decidió desplegar el sistema de defensa antimisiles de gran altitud THAAD, el gobierno estadounidense intensificó su presión, lo que generó un fuerte resentimiento entre la población coreana. Las voces críticas hacia Estados Unidos se alzaron, cuestionando la soberanía y la seguridad nacional. Desde entonces, el número de coreanos con animadversión hacia Estados Unidos aumentó. En diciembre de 2024, la retórica nacionalista estadounidense, defendida por un expresidente que fue arrestado por incitación a la insurrección, se convirtió en el detonante, provocando protestas en muchos lugares. Al darse cuenta de que seguir trabajando en Corea del Sur era peligroso, había un último país al que Mariana quería ir. Hay rumores de que México ha incitado las protestas en Corea del Sur. No puedo regresar a Estados Unidos, habiendo oído solo cosas buenas sobre México. Sin embargo, lo que le esperaba en México fue un shock que trastocó por completo su sistema de valores. Así, Mariana había fracasado completamente en los 4 países: Reino Unido, Canadá, Japón y Corea del Sur. En particular, las protestas anti-Estados Unidos en Corea del Sur la habían dejado en estado de shock, y Mariana descubrió que México estaba relacionado con las protestas en Corea del Sur. De hecho, en ese momento, una declaración del presidente de México durante una sesión de preguntas en el Congreso sobre el tema de Japón se había convertido en un gran problema en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, enfadado por la declaración del presidente mexicano, había llamado a sus ciudadanos a limitar los viajes y estudios en México, lo que provocó un aumento masivo de turistas estadounidenses que optaron por viajar a Corea del Sur. Ese descontento había estallado en la protesta anti-Estados Unidos que Mariana encontró. Al saber esta verdad, ella tembló de ira contra Corea del Sur. Ver los comentarios de los coreanos en los medios me pone furiosa, no lo soporto, se quejó Mariana a su equipo de Estados Unidos, lo cual era comprensible. Las palabras increíbles que salieron de los participantes de la protesta la habían asustado. Nunca he estado tan celosa de México como ahora. El presidente mexicano lo hizo muy bien, ¿verdad? Sin embargo, ella aún tenía un último as bajo la manga. Si voy directamente a México, seguramente podré grabar imágenes interesantes. Mariana planeaba revertir la situación en México, apuntando a la debilidad de los mexicanos, su timidez y debilidad. Pero en ese momento, nadie podía imaginar que esto llevaría a una situación inimaginable. El primer lugar al que Mariana se dirigió fue la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México. Este era el centro de la cultura y la juventud, una ciudad que simbolizaba la imagen actual de México. Mariana, con el micrófono en mano, se acercó confiada a los mexicanos. Disculpe, ¿cree que México está rezagado en comparación con Estados Unidos? Ante la abrupta y provocadora pregunta, un joven que pasaba se sobresaltó, evitó el contacto visual y se fue en silencio. ¿Lo ven? Los mexicanos ni siquiera pueden responder a la pregunta de manera adecuada. En ese momento, los mexicanos que rodeaban a Mariana, ante la pregunta tan sesgada, comenzaron a mantener distancia mientras ella caminaba. Mariana vio esta escena y en su fuero interno despreció a los mexicanos. Con solo unas palabras fuertes, ya se escapan fácilmente. ¿Qué tiene de bueno un pueblo tan débil? Pero así no se puede entrevistar, tendré que cambiar de lugar. Mariana dijo eso y se movió con su equipo. Pero el resultado era el mismo en todas partes. Ningún mexicano quería responder a sus preguntas demasiado directas. Somos de Noticias Azteca de Estados Unidos. ¿Podría darnos su opinión? Los mexicanos admiran a Estados Unidos, ¿verdad? México alguna vez superó a Estados Unidos en PIB. Ahora que ha sido superado, deben estar muy resentidos, ¿no?
Ya saben que no pueden ganar contra Estados Unidos, ¿verdad? Al ver, desde fuera, la actitud de Mariana era como la de un vendedor que fuerza una venta. Ser evitada era natural. Los transeúntes alrededor, al ver esto, también se marcharon rápidamente, como si no quisieran involucrarse en problemas. Su pregunta no era una pregunta, sino una premisa de que Estados Unidos estaba por encima. Su forma de hablar era como si la respuesta ya estuviera predeterminada. ¿Es necesario comparar a Estados Unidos y México? Las personas mexicanas entrevistadas se mostraron confundidas y respondieron con vacilación. Y el entrevistado, al sentirse incómodo, notaba la cámara, miraba a su alrededor y se iba. Esa escena se repetía una y otra vez. Solo decían palabras amables, pero no lo que realmente pensaban. Este es el punto débil de los mexicanos. Los mexicanos siempre son ambiguos y huyen así, por eso el mundo no los respeta. Cambiaré la pregunta y seguiré adelante. Después, a pesar de haber cambiado de lugar y preguntado a más de 5 personas, la situación no mejoró. Una estudiante de secundaria, en cuanto fue abordada, tiró de la mano de su amiga y susurró, «Esto es demasiado peligroso», y se fueron. Otro empleado de oficina, cuando el micrófono le apuntó, sonrió forzadamente y se disculpó. «Lo siento, tengo prisa», y desapareció entre la multitud. Los jóvenes evitaban la cámara. Los trabajadores estaban confundidos, sin entender la intención de la pregunta. Había una atmósfera fría, característica de los mexicanos, que podía interpretarse como indiferencia o un deseo de mantener distancia. Sin embargo, ella no se dio cuenta en absoluto de que sus preguntas podrían no ser apropiadas. En su mente, el hecho de que los mexicanos no pudieran expresar sus opiniones con confianza se interpretaba como una manifestación de su inferioridad y complejo ante Estados Unidos. Incluso los mexicanos, que se detuvieron cuando se les preguntó, ¿odias a Estados Unidos?, solo respondieron con torpeza, «No lo odio tanto». Así no se puede trabajar. La edición tampoco podrá salvar esto, pero los mexicanos eran más tranquilos de lo que ella pensaba. Sin embargo, Mariana no sentía que esta situación fuera mala. Los mexicanos solo prestan atención a la cámara. Delante de nosotros, los estadounidenses, no se atreven a mirar directamente. Su complejo de inferioridad, aunque lo oculten, es obvio. Se sintió estimulada, como si hubiera descubierto el punto débil de los mexicanos. En ese momento, se le ocurrió una idea. Los mexicanos no pueden debatir lógicamente, o se vuelven emocionales o se quedan en silencio de inmediato, solo una de dos. Entonces iré a la universidad más inteligente de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Les enseñaré directamente cómo construir un argumento. Mariana creía que los mexicanos no podían responder adecuadamente por falta de conocimiento y decidió comprobarlo en la universidad más prestigiosa de México. Pero en el desafío aquí, ella sería testigo de una escena inesperada. Los estudiantes aquí deben ser muy arrogantes. Esto parece interesante. No puedo esperar a esta entrevista. ¿Qué caras pondrán? Estaba llena de expectativas. De pie frente a la entrada principal, Mariana esperaba a los estudiantes, mientras el camarógrafo, cargando equipo pesado, miraba a su alrededor con cautela. Los mexicanos sonríen por fuera, pero por dentro están llenos de complejos. Con solo tocar un poco la verdad, su orgullo se hará añicos y perderán la calma de inmediato. Si logramos grabar esa escena, la audiencia estará asegurada. En el centro del campus adoquinado, cerca de la entrada principal, un joven estaba sentado en un banco leyendo un libro en silencio. Mariana se dirigió directamente hacia él, y con una actitud como si estuviera desafiando al otro, entabló conversación con el joven. ¿Es usted estudiante de esta universidad? Estamos realizando una breve entrevista. ¿Cree que México admira a Estados Unidos? La pregunta sesgada, basada en la superioridad cultural, cambió el ambiente de inmediato, como si quisiera decir que la respuesta ya estaba predeterminada. Su pregunta hizo que el joven buscara las palabras. Frunció ligeramente el ceño, apretó los labios,
El estudiante retrocedió inconscientemente, buscando una respuesta con la mirada. Los estudiantes de los alrededores se detuvieron y comenzaron a susurrar. ¿Qué dijo esa mujer? Su actitud no parece correcta. Parece una entrevista de la televisión estadounidense. ¿Deberíamos llamar a seguridad? Ante la pregunta cuya intención era incomprensible, él estaba completamente confundido. Sus ojos se movían inquietos del rostro de Mariana al micrófono y luego a la cámara. ¿Admirar a Estados Unidos? Su voz era baja y temblorosa. Quería responder algo, pero ni siquiera comprendía la intención de la pregunta, sin saber cómo responder. Se refiere a admiración cultural. La consideración de los mexicanos. Intentar responder de una manera que no hiriera al interlocutor. Por el contrario, ralentizó su pensamiento. En esta época, en el mundo, solo Estados Unidos es el centro de atención, ¿verdad? México da la sensación de ser un país del pasado. Solo quedan lugares turísticos y tacos. Pero, sinceramente, no hay nada especial. Mariana lo provocó deliberadamente para hacerlo enojar. Si él se enojaba, ella obtendría las tomas que le serían útiles para la edición. La economía está estancada. Los jóvenes no tienen esperanza. Ni siquiera hablan inglés con fluidez. Y aún así, se consideran un país desarrollado. Da vergüenza ajena. Para evocar la verdadera naturaleza de los mexicanos, las emociones que el público más quería ver, Mariana atacó implacablemente. Quedarse en silencio así, sin poder decir nada, es el mal hábito de los mexicanos. Por eso el mundo dice que son un pueblo sin opinión propia. ¿Por qué no lo dicen directamente? México es inferior a Estados Unidos, usted mismo lo sabe, ¿verdad? Ante esas palabras, algunos estudiantes que observaban alrededor comenzaron a murmurar. Algunos fruncieron el ceño ante la actitud provocadora de Mariana, otros observaban curiosos el desarrollo. Su boca sonreía, pero sus ojos no. Esa apariencia de acorralar a alguien hizo que los estudiantes alrededor sintieran claramente una anomalía en el ambiente. Sin embargo, al momento siguiente, ocurrió un incidente inesperado. El desarrollo económico, histórico y cultural de Estados Unidos es muy impresionante, pero llamarlo admiración creo que es un poco diferente. La inesperada y tranquila respuesta del joven dejó a Mariana sin palabras por un instante. Hace un momento, ni siquiera podía responder adecuadamente. ¿Cómo es posible ahora? En su corazón, el guión meticulosamente elaborado comenzó a desmoronarse en silencio. México tiene su propia belleza, cultivada a través de una larga historia. Por ejemplo, su gastronomía, el mariachi, las tradiciones culturales. Esas cosas son recibidas por gente de todo el mundo. Por supuesto, también reconozco que la cultura estadounidense es muy impresionante. La voz del joven era serena. Miró directamente a Mariana con una mirada sincera, sin mostrar enfado. En sus palabras, se transmitía una actitud honesta y respetuosa hacia la cultura del otro. Pero creo que comparar la cultura mexicana con la estadounidense para ver cuál es superior es una forma de pensar incorrecta. El estudiante eligió las palabras lentamente, respondiendo con un tono tranquilo. Ante esas palabras, Mariana se quedó en silencio por un instante. Esa forma educada de responder hizo que los estudiantes que murmuraban a su alrededor también aguzaran el oído. Respuesta tan tranquila y perfecta. Esa presentadora fue ignorada. ¡Qué gracioso! Publicar esto en redes sociales seguramente será muy interesante. Entre los elogios de los transeúntes, Mariana apretó los puños, con el rostro arrugado, pero luego presionó al estudiante desde un ángulo inesperado. Por muy correctos que sean sus argumentos, los actos brutales que México ha cometido en el pasado son imperdonables. No me digan que han olvidado las guerras fronterizas o los problemas de disputa territorial. Para evitar que su fluctuación emocional fuera detectada, ella desvió el tema hacia la historia, un tema pesado y difícil de evadir. Esa parecía ser su última carta para llevar el debate a su terreno. Esa es una historia dolorosa, pero nuestro presente no puede vivir en el odio. Al conocer el dolor, todavía debemos elegir el futuro. En sus ojos se reflejaba la determinación de no dejarse atar por el pasado.
¿Y qué hay de la invasión? Mariana lanzó la siguiente pregunta, sin aflojar su ataque. Es cierto que se quitaron muchas cosas, pero también he oído que, gracias a eso, se construyó infraestructura. La calma al reconocer la verdad desde ambas perspectivas, no una acusación sesgada. Esa actitud hizo que el equipo de Estados Unidos contuviera la respiración. Al final, los mexicanos siempre piensan que nunca serán destruidos, ¿verdad? A pesar de la provocación, el rostro del joven no cambió. Somos un pueblo que se levantará muchas veces. Y esta frase cambió el ambiente de manera espectacular. Mientras tanto, Mariana se mordió los labios en silencio y miró hacia otro lado. No puede terminar así, tengo que hacerlo enojar. Por último, solo una pregunta. ¿De verdad México odia a Estados Unidos? En su mente, una respuesta tranquila era una señal de falta de confianza, y no responder era admitir la derrota. Ella ya lo había decidido así, pero el joven lo había visto todo. Cree que si no respondo nada, su razón quedará demostrada, ¿verdad? La pregunta del joven expuso su obstinación. Tal como él dijo, ella creía que ese silencio era la prueba de la victoria de Estados Unidos. Nosotros, los mexicanos, no odiamos a Estados Unidos. También creemos que Estados Unidos es muy admirable, no queremos negar eso. Entonces, por ejemplo, si yo dijera que odio a Estados Unidos, ¿los estadounidenses estarían contentos? Esa pregunta inversa hizo que los ojos de Mariana vacilaran ligeramente. Esas palabras no eran sarcasmo ni refutación, sino simplemente una pregunta desde el fondo del corazón. Imposible, ¿verdad? Creo que deberíamos ser personas que aprendan unos de otros. Los mexicanos simplemente no encuentran mucho sentido a la comparación. Esa frase dejó a Mariana sin palabras. La mano que sostenía el micrófono tembló ligeramente. Ella miró a su alrededor como buscando la siguiente frase. Pero en México existen palabras despectivas hacia Estados Unidos, lo que significa que los mexicanos son amables por fuera, pero por dentro desprecian a Estados Unidos. Hasta el último minuto, ella aún quería demostrar que tenía razón. Su pregunta ya no era para confirmar, sino simplemente un acto de resistencia. Ahora es demasiado tarde para decir cosas bonitas. La historia de la discriminación mexicana hacia Estados Unidos ya se ha acumulado como una verdad, pero la respuesta que recibió fue extremadamente tranquila y suave. Es cierto que, como mexicano, me parece lamentable, pero espero que entienda que esa no es la opinión de todos los mexicanos. No alzó la voz, no mostró enfado, solo habló con honestidad y franqueza. Esa actitud hizo que los rostros del equipo de Estados Unidos también cambiaran. Con una respuesta así, ya no hay nada que decir. Sus palabras tuvieron un impacto. Mi imagen de México ha cambiado. Todos los que rodeaban a Mariana estaban convencidos, pero ella temblaba de ira. ¿Por qué no lo admiten? Seguro que en algún lugar debe haber un país que entienda la grandeza de Estados Unidos. No puedo soportarlo más. ¿Por qué no admiten que Estados Unidos es el país más grande del mundo? Finalmente, Mariana estalló emocionalmente y le habló sobre la clasificación de los países más odiados. Justo en ese momento, el joven dijo en voz baja pero con firmeza: a nosotros realmente no nos interesan cosas como las clasificaciones de países más odiados. No creemos que el valor de un país esté determinado por una clasificación. La victoria en la clasificación que Mariana intentó usar contra los mexicanos resultó ser algo sin importancia para ellos. La diferencia entre unos Estados Unidos que se preocupan por cada puesto en el ranking y un México que no se preocupa por esas cosas era demasiado grande. ¿Por qué? Porque nadie reconoce a Estados Unidos. El corazón de Mariana se rompió por completo. En ese momento, el estudiante finalmente añadió: también queremos ser amigos de ustedes, los estadounidenses. Si nos respetamos mutuamente, ¿no sería eso lo mejor? El diálogo terminó, dejando a Mariana de pie en silencio en medio del campus. Miró al joven estudiante, que con serenidad volvió a su libro, y a los otros estudiantes que reían y hablaban alegremente bajo la luz de la tarde de la Ciudad de México. Por primera vez,
El muro de orgullo que había construido durante toda su vida mostró una grieta, y a través de ella se filtró un haz de luz de otra verdad. El mundo no es simplemente ganar o perder, ser superior o inferior. Quizás la verdadera fuerza no reside en ser el número uno, sino en el respeto, la comprensión y la capacidad de avanzar juntos hacia el futuro. Gracias por escuchar hasta el final. ¿Qué pensamientos le ha provocado esta historia? Comparta sus sentimientos en los comentarios a continuación. Si le gustan historias tan profundas como esta, no olvide dar me gusta y suscribirse al canal para no perderse los próximos videos.